comenzando. Recuerden, somos docentes del Departamento Mecánica, acá en la carrera de Ingeniería Mecánica, y pertenecemos al laboratorio CAD-CAM-CAE, que son son siglas que son diferentes tecnologías informáticas para ingeniería mecánica. Son todas herramientas asistidas por computadora para el diseño, cálculo y fabricación de componentes de máquinas. Esto es un poco lo que vamos a ir viendo hoy. Vamos a ver un repaso, un poquito de algunas cosas de las clases anteriores. No se preocupen que en esta presentación no va a aparecer lo de intención de diseño o lo que era la definición de SolidWorks. Igualmente lo vamos a ir recalcando en lo que es toda la presentación, porque es algo muy importante que esos conceptos estén siempre, digamos que lo tengamos siempre presentes a esos conceptos para la mejor práctica, digamos, del uso del programa. Fundamentalmente este repaso se va a referir a las operaciones que habíamos estado viendo antes, que son la extrusión, la revolución y los redondeos. Y entonces vamos a continuar en los temas de hoy, que va a ser en el modelado básico de piezas. Van a ser operaciones de matriz, operaciones de barrer y recubrir, que complementan un poco a las otras operaciones que habíamos visto. Con estas operaciones, las tres de la clase pasada y estas tres, se resuelven prácticamente todas las piezas que vamos a ir haciendo en SolidWorks. Prácticamente todas las piezas que se utilizan cuando diseñamos una máquina se hacen con estas operaciones. Luego, si alguien tiene que hacer algún trabajo más relacionado con el diseño industrial, puede utilizar herramientas de superficies, que son más herramientas de estilo, que buscan más la estética, el estudio de las formas, pero recordamos que estamos más orientados a lo que es el diseño de máquinas. Y en consecuencia, con estas operaciones vamos a resolver prácticamente todas las piezas que nos van a tocar. Luego nos quedarán en el resto de las clases ver un poco el tema ensamblajes y el tema documentación. Entonces, bueno, este era el práctico número 1 que estaba planteado. La idea era si ustedes podían hacerlo, y nosotros lo vamos a resolver con nuestro criterio en la segunda parte de la clase. Con este trabajo práctico vamos a repasar lo que vimos en la clase anterior, que eran las operaciones de extrusión, que agregan material, o un corte de extrusión también. Vamos a ver también la operación de redondeo, y lo fundamental que nos interesa es que dominemos ya el uso de los croquis. Recuerden que la idea es siempre lograr croquis completamente definidos, es decir, que croquis que tengan todas las cotas y relaciones de manera que quede completamente definido, es decir, en color negro. Recuerden que el programa, a través de los colores, nos estaba dando información. Y concretamente con respecto a los croquis, el color negro era que estaba completamente definido. Podía estar en color azul, lo que nos indicaba que el croquis estaba insuficientemente definido. Y si por ahí aparecía geometría en color rojo, indicaba que estaba sobredefinido o que había algún error. Bueno, este trabajo entonces, como les mencionaba, lo vamos a ir viendo en la segunda parte de la presentación. Y acá se ve
como digamos, la secuencia que se sigue para crear esa pieza. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos queda registrado en algún lugar, en algún lugar queda registrado. Todo lo que hacemos queda registrado, para que en algún momento, si tenemos que modificar, lo buscamos, lo editamos y actualizamos el sólido. Ese lugar donde queda registrado, donde queda almacenado lo que nosotros hacemos, se llama el árbol del modelo, que aparecía siempre en el sector izquierdo de la pantalla de SolidWorks. Ahí, en ese árbol del modelo, nosotros tenemos que saber identificar cada operación. Cada operación estará en algún lugar del árbol y podrá contener o no un croquis. Por ejemplo, una operación de extrusión contiene un croquis. Recuerden la clasificación de operaciones, en donde había operaciones que eran croquisadas y operaciones que no requerían un croquis, tal como por ejemplo un redondeo. Entonces cada una de esas operaciones estará en correspondencia con algún elemento en el árbol del modelo. Y van a seguir una secuencia cronológica, tal como ahí aparece. La primera operación, base extruir, la segunda, saliente extruir. De la misma manera van a aparecer en el árbol de operaciones, según el orden en el que las fuimos agregando. Bueno, y ahora esta es una pieza que está planteada en el trabajo práctico número 2, que es un complemento del trabajo práctico número 1. Si ustedes se fijan, tiene, digamos, alguna similitud con la pieza del trabajo práctico número 1, y la idea es que podamos hacer las dos piezas, tener las dos piezas y luego poder ensamblarlas. Ese ensamblaje se plantea en el trabajo práctico número 2, y en donde digamos, ya empezamos a ver lo que son los conceptos básicos de ensamblaje. La idea es que hoy nosotros vamos a hacer, en la segunda parte de la clase, estas dos piezas. Las vamos a hacer en forma individual. Y la clase que viene, que ya nos toca empezar a trabajar con ensamblajes, vamos a crear nuestro primer ensamblaje con estas dos piezas. La idea entonces es que para la clase que viene ustedes tengan estas dos piezas individuales dibujadas y luego nosotros vamos a hacer el ensamblaje. Este es un ejemplo muy simple, pero que sirve para mostrar los primeros pasos de cómo se crea un ensamblaje. Incluso esta misma pieza, la pieza gris, la vamos a estar utilizando más adelante también para el uso de tablas de diseño. Bueno, y lo que empieza concretamente a tocarnos hoy son tres operaciones que dijimos que con estas tres operaciones más que vamos a ir viendo hoy, vamos a poder resolver prácticamente todas las piezas que nos van a tocar en el trabajo, digamos, para diseño de máquinas. La primera de estas operaciones que vamos a ir viendo hoy son las matrices. Y para hacer un resumen, digamos, muy cortito sobre matrices, una matriz es la repetición de una operación o de algún elemento bajo algunas ciertas condiciones. Ahí dice, es el mejor método para crear múltiples instancias de una o más operaciones. Entonces, cuando tenemos que crear sobre alguna pieza, alguna operación repetitiva, lo mejor es
utilizar lo que se denominan matrices. Es decir, que con esta herramienta vamos a poder repetir geometría. ¿Y qué ventaja nos ofrece esta operación? Que la matriz, esto ya lo vamos a ir viendo, que la matriz es una operación que repite geometría. Si nosotros modificamos la operación original, todas las instancias que se generan a partir de la matriz se actualizan para copiarse a la primera operación. Entonces nosotros, modificando una sola instancia, se actualizan todas las copias posteriores. Eso es lo que ahí en el segundo punto se refiere a lo que es cambios. Es decir, que todas las operaciones repetidas dependen de la operación original. Acá ahora ya vamos a ir viendo. Ahí dice la operación a repetir. La operación original se crea solo una vez. Y las instancias de la operación son los elementos que se van a ir repitiendo, se crean y se sitúan con referencia a la operación original, bajo algunas condiciones que ya vamos a ir viendo. Luego vamos a ir viendo que también se pueden crear matrices, no solamente de operaciones, también se pueden crear matrices dentro de una pieza de sólidos, por ejemplo. Dentro de un croquis se pueden crear matrices dentro de un croquis de líneas, círculos, y también en un ensamblaje se pueden crear matrices de componentes. Lo que hoy vamos a ir viendo son matrices de operaciones, es decir, dentro de una pieza vamos a ir repitiendo distintas operaciones. Con respecto al tema de matrices, hay dos conceptos o, digamos, dos elementos que hay que tener bien diferenciados. Por un lado, tenemos que, digamos, el concepto de a repetir. Lo que es a repetir es la operación original. Es el elemento que queremos repetir de alguna manera en nuestra pieza. Y luego la instancia va a ser la copia de la operación original. Es la copia de la operación. Esos dos elementos, digamos, siempre van a tener que estar presentes en la operación de matriz. La operación original y luego la instancia. Vamos a ir viendo ahora, entonces, los diferentes tipos de matrices que nosotros podemos crear en SolidWorks. Como les mencionaba, una matriz es una operación muy útil cuando nosotros queremos hacer copias de algunas operaciones. Y siempre hay un montón de formas de hacer estas copias. Y el programa SolidWorks nos ofrece todas esas alternativas para adaptarnos mejor a la forma que queremos copiar. Lo vamos a ir viendo en esta tabla, donde, bueno, ahí se ve muy pequeñito, pero fundamentalmente hay varios tipos de matrices. Los más utilizados son dos, lo que es la matriz lineal y la matriz circular. En las 4 primeras filas, ahí se ven, son matrices lineales, es decir, las instancias, es decir, las sucesivas copias de la operación original, se realizan siguiendo una dirección lineal, una o dos direcciones lineales. Por ejemplo, en la primera fila se puede ver que es una matriz lineal en una sola dirección, en donde está la operación original en color grisecito, es como una T,
en color gris, y luego se ven las copias sucesivas de esa T en color rojo. Esas son las instancias. Las instancias, recuerde, son las copias de la operación original. Se realizan 3 copias sucesivas de la operación original en una sola dirección. Luego, en la fila 2, en la segunda fila, podemos ver una matriz lineal en 2 direcciones. Es decir, tal como en el caso anterior, se hacen sucesivas copias de la operación original, pero en este caso en 2 direcciones diferentes. En una dirección y en la otra. Ya vamos a ir viendo de manera práctica cómo le indicamos al programa la dirección en la que queremos hacer las copias. Creo que el ejemplo es bastante visual y lo ejemplifica bastante bien. Luego, en la tercera fila, se ve una matriz lineal en 2 direcciones, pero en ese caso se ocultan o se suprimen algunas instancias. Tal como ocurre en la cuarta fila también. Son todas estas opciones, son todas matrices lineales con diferentes opciones. Dentro, ya vamos a ir viendo, dentro de la operación de matriz hay diferentes opciones que nos permiten crear y lograr estos resultados. Lo vamos a ir viendo luego con una demostración del programa. Pero lo fundamental es que tengamos en cuenta el concepto de lo que se trata una operación de matriz. Es una copia sucesiva de una operación, lo que nos genera varias instancias. Si es una matriz lineal, tenemos que indicarle una o 2 direcciones. Y luego tendremos opciones para suprimir instancias, para hacer una copia solamente en 2 direcciones sin insertar las instancias de relleno. Eso es lo que se ve en la tercera, digamos, fila. Y en la cuarta es lo que les mencionaba yo de una matriz lineal en 2 direcciones suprimiendo algunas instancias. Ahí entonces se puede ver, estos son instancias, los elementos en rojo, y en gris se puede ver la operación original. En este caso se trata de una matriz lineal en 2 direcciones, solamente insertando las copias en las direcciones seleccionadas. No se insertan todas las copias de relleno, como se ve en el caso anterior. Y luego en el cuarto ejemplo, también se trata de una matriz lineal en 2 direcciones, suprimiendo, por ejemplo, la instancia que tocaba en ese lugar y en este lugar. Esas son algunas opciones de matrices lineales. Luego la quinta y sexta fila están mostrando un ejemplo de matrices circulares, en donde se puede ver la instancia original y luego, o sea, la operación a repetir, y luego las instancias copiadas a partir de la operación original. En este caso se trata de una matriz circular en donde las copias están orientadas alrededor de un centro, lo que me define un radio, y luego a partir vamos a ir viendo las opciones que tenemos en matrices circulares, que podemos insertar varias copias, los 360 grados, o algunas copias indicando, como por ejemplo en este caso, algún ángulo diferente de los 360. En este caso son 3 copias cubriendo un ángulo de 180 grados. Son opciones que nos permite la operación de matriz circular. Y luego, por último, aparece un
un tipo de operación que está muy relacionado con lo que es una matriz, y es la operación de simetría. Están directamente relacionados porque, tal como en el caso de matriz, una simetría lo que hace es una copia de la operación original, es decir, genera una instancia cumpliendo algunos parámetros especiales o algunos requisitos especiales. Una simetría entonces va a ser una copia de una operación reflejándose en algún plano. Entonces, en este caso lo que nosotros tendremos que seleccionar va a ser un plano de simetría, lo que nos va a generar una copia del elemento seleccionado simétricamente orientado respecto de ese plano seleccionado. Luego, vamos a ir viendo, hay un montón, estas son las matrices más comunes con las que vamos a trabajar en SolidWorks. Igualmente el programa tiene un montón de otras opciones de matrices que podemos crear. Las podemos ver en esta tabla. Las vamos a ir mencionando un poco más por encima. Es útil saber que existen. No vamos a hacer ejemplos de esto, pero es útil que ustedes sepan que existen para poder solucionar algún problema que se les presente en algún momento, saber que está disponible esta herramienta. Recuerden siempre que una matriz es una copia de una operación, siguiendo algunas condiciones. Las condiciones más simples, por ejemplo, en una matriz lineal, es indicar una o dos direcciones. O, por ejemplo, una matriz circular, la copia de una operación alrededor de un centro, una cierta cantidad de instancias separadas una cantidad de grados. Pero luego podemos crear matrices, por ejemplo, lo que se llama conducida por una tabla. En esa tabla nosotros vamos a completar la tabla con coordenadas de puntos en donde en cada punto se va a insertar una copia de la operación seleccionada. O, por ejemplo, eso es el primer caso, ¿no? Una matriz conducida por una tabla. En el segundo caso, podemos crear una matriz conducida por un croquis, en donde nosotros vamos a tener que seleccionar una operación a repetir y luego vamos a tener que crear un croquis. En ese croquis vamos a completar una serie de puntos y en cada punto se va a insertar una instancia, es decir, una copia del elemento original. De esa manera podemos hacer una copia de un elemento de una manera muy simple en una forma aleatoria, que no siga una cierta regla, como por ejemplo una dirección y un paso. O, por ejemplo, en la tercera fila se puede ver una matriz conducida por una curva, es decir, las instancias se van insertando sobre una curva, sobre un camino, a un paso determinado. Son todas opciones que nos permite la operación de matriz para ir creando sucesivas copias del elemento original. O también puede ser una matriz conducida por una curva que sea abierta o una curva cerrada. O incluso por una curva que no sea sobre un plano, es decir, una curva proyectada sobre una superficie. Y luego hay más tipos de matrices, como por ejemplo una matriz de rellenar, en donde seleccionamos un área y luego se crean sucesivas copias del elemento. Algo a tener en cuenta, que vamos a ir viendo hoy, que la operación de matriz se puede aplicar tanto a una operación de saliente, a una operación que agrega material, o incluso se puede aplicar a una operación que quite material.
Es decir, se puede hacer una operación de matriz de algún perno, o se puede hacer una operación de matriz de algún agujero. Es decir, siempre es una copia de la operación que nosotros seleccionemos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo que son matrices. Si alguien tiene alguna duda, siempre se puede plantear, por el chat lo vamos a ir estando respondiendo, o si lo requiere también lo comentamos para que todos veamos las dudas. Estos son ejemplos. En esta transparencia vemos ejemplos de diferentes matrices lineales, en donde arriba a la izquierda, ahí, se puede ver la pieza original. Y luego, por ejemplo, en este caso, se ve el resultado de crear una matriz lineal solo en una dirección, seleccionando la operación original, y luego, indicando la dirección, se crean sucesivas copias de la operación original. Ya vamos a ir viendo que la operación de matriz nos abre un cuadro de diálogo en donde tenemos que configurar la operación. Nosotros indicaremos en algún lugar la dirección en la que vamos a crear la copia, y luego la longitud o el paso que se va a ir repitiendo cada instancia. Y en algún lugar tenemos que indicar qué operación es la que queremos repetir. Y si en algún caso se trata de una matriz lineal en dos direcciones, se trata de lo mismo, nada más que hay una dirección, los parámetros para una dirección, y luego los parámetros para la dirección 2. En donde se indica la dirección, el paso y la cantidad de instancias. Y abajo de todo, que es común para las dos direcciones, las operaciones que queremos repetir. Y abajo se puede ver, por ejemplo, lo que era la matriz lineal en dos direcciones, pero con instancias salteadas. ¿Qué significa esto? Que en algún lugar nosotros podemos indicar que no inserte la instancia, es decir, que no cree la copia del elemento seleccionado. En esos 6 lugares no se van a crear la copia del elemento. Andrés está planteando una duda en donde él pregunta si se puede hacer una matriz solo del croquis. Nosotros acá estamos en principio planteando matrices para operaciones. Una operación, recuerden que puede ser una extrusión, un corte, algo que genera material, por así decirlo, que agrega o que quita material. Eso es una operación. Pero sí, también se pueden ir creando luego matrices de, por ejemplo, un croquis. Nosotros en este momento no lo vamos a plantear, pero el tema matrices nos da muchas opciones. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden resolver muchos problemas con el tema matrices. Luego es cuestión de probar y ver, digamos, qué resultados obtenemos. En principio la idea es para crear copias de distintas operaciones. Esa operación puede ser algo que agregue material o que quite, o incluso puede ser un croquis, ya lo vamos a ir viendo. Y ahora
podemos ver ejemplos de lo que son matrices circulares. Matrices lineales y matrices circulares es lo normal que vamos a ir utilizando en el transcurso de los prácticos y del trabajo habitual en SolidWorks. En donde a la izquierda se puede ver lo que es la pieza original, en donde en el interior tiene solamente un rayo, se ha dibujado, se ha creado en la pieza un solo rayo y luego, con el uso de una matriz circular, se crean las copias, las instancias de esa operación original. En donde, de la misma manera que para una matriz lineal teníamos que indicar la dirección, en este caso nosotros tenemos que indicar un eje alrededor del cual hacemos las copias. Como se trata de una matriz circular, en este caso tenemos que indicar un eje. Antes, en la matriz lineal, indicábamos dirección. Ahora indicamos un eje. Y luego tenemos que indicar, por ejemplo, sobre qué ángulo queremos insertar todas las copias. Y luego la cantidad de instancias. Y por último indicar, claro, la operación que queremos repetir. Es muy similar a lo que es la matriz lineal. Para una matriz lineal indicamos dirección. Para una matriz circular indicamos un eje. Y luego en las dos tenemos que seleccionar la operación que vamos a repetir, un paso y la cantidad de instancias. En donde en este primer ejemplo se puede ver una matriz circular de 4 elementos los 360 grados, ¿no? Siempre se cuenta, también cuando nosotros ponemos la cantidad de instancias, contamos el elemento original. Siempre se cuenta el elemento original. En este caso, donde se ve el elemento original y 3 copias, nosotros estamos definiendo a la matriz de 4 elementos por 360 grados. Y en este caso se trata de una matriz de 4 elementos por 180 grados, en donde se puede ver el elemento original y las otras 3 copias. Y como en este caso se trata de 180 grados, tenemos que indicarle la dirección, que podemos hacer las copias en un sentido o podemos hacer las copias en el otro sentido. Es una herramienta muy simple pero muy útil, siempre que tengamos que hacer copias sucesivas de alguna operación. Y como mencionábamos antes, una operación muy relacionada a la matriz es la operación de simetría. Y está muy relacionada porque lo que hace es generar una copia, genera una instancia de una operación que seleccionemos. Y en el caso de simetría, lo hace respecto a un plano que seleccionemos. En este caso, estamos haciendo la simetría de una operación de cortar con respecto a un plano. En donde en la parte de arriba se ve la operación seleccionada, se ve el plano de simetría y siempre el programa nos muestra una previsualización del resultado. Y recién cuando le damos aceptar, este botón es aceptar, recién cuando le damos aceptar se inserta la copia del elemento original y se puede ver el resultado final. Bueno, eso es prácticamente todo con respecto a matriz y simetría. Y en esta tabla se puede ver lo que es un resumen básico de lo que son matrices y simetrías. En donde si la matriz es lineal, circular o simetría, ¿qué tenemos que seleccionar? ¿Qué es lo que
nos permite el programa seleccionar, hacer copias de sólidos, caras, operaciones, y lo que podemos lograr con cada una de estas operaciones. Lo que tenemos que tener en claro es que lo que vamos a utilizar son matrices lineales en una o dos direcciones, salteando a lo sumo, salteando alguna instancia, matrices circulares alrededor de un eje, los 360 grados o algún sector circular, y luego simetría. Eso es lo que vamos a ir probando. Luego hay un montón de otras opciones, como lo que veíamos, matrices conducidas por tablas, por croquis, conducidas por curvas, que esos son casos más especiales que lo podemos ir viendo, o lo que yo les recomiendo también es que se acostumbren a utilizar la ayuda del programa. La ayuda del programa es muy útil y está muy bien hecha. Siempre que ustedes tengan alguna duda, ustedes abren la ayuda del programa y hay un lugar en donde siempre es buscar, colocan alguna palabra clave y está muy bien explicado con ejemplos lo que son las ayudas de o cómo funciona cada comando. Bueno, con esto es un pantallazo general de matrices y simetrías. Si a alguien le quedó una duda, lo podemos plantear ahora o lo podemos dejar planteado para luego hacer una demostración con el programa y evacuar las dudas. Nosotros ahora lo que empezaríamos a ver son concretamente las operaciones de barrido. Entonces, si a alguien le quedó alguna duda con respecto a matrices o simetrías, lo podemos plantear ahora. Bueno, no es que se haya cortado el audio, es que nos tomamos un segundo para tomar un poquito de agua. Y bueno, si no quedaron dudas con respecto a matrices y simetrías, seguimos adelante y vamos a ver lo que son las operaciones de barrido. Igualmente lo vamos a ir viendo luego, a todo esto lo vamos a ir viendo luego con la demostración del programa. Bueno, ¿y de qué se trata la operación de barrido? Estamos viendo acá un ejemplo que se va a realizar en uno de los trabajos prácticos con una pieza que ya estábamos haciendo en la clase pasada. Era una pieza que habíamos creado con la operación de revolución y normalmente como veíamos, las piezas son un conjunto de operaciones en donde barridos, revoluciones siempre están, digamos, una operación es complemento de otra. En este caso, la idea de crear un candelabro es la combinación de diferentes operaciones, en donde el cuerpo fundamental se hace con la operación de revolución y luego el asa, la manija de este candelabro, se crea con una operación de barrido. ¿Y en qué consiste la operación de barrido? La operación de barrer es una operación que puede agregar o quitar material, tal como el extruir, que puede ser agregar o quitar material. El barrido puede ser agregar o quitar material. ¿De qué manera? Siempre un barrido es un perfil o una sección que persigue un trayecto. Imagínense ustedes ahora una tubería, por ejemplo. Podría ser que una tubería se cree con un barrido
¿Y cuál sería en ese caso la sección? Sería un círculo. Y el trayecto sería todo el camino que sigue la tubería, por ejemplo, a lo largo de una planta industrial. Entonces, es una operación que viene bien, por ejemplo, para crear tuberías, ¿eh? O un perfil, el resumen es ese, un perfil o una sección que persigue un trayecto. Entonces podemos entenderlo como una combinación de dos croquis, tal como se ve ahí en el ejemplo. En este caso el perfil o la sección es una elipse y el trayecto o el camino es una curva que se ve acá. Una curva, un croquis dibujado, ¿no? Entonces siempre vamos a tener que tener dos elementos básicos, la sección y el trayecto. Para poder crear un barrido es necesario tener la sección y el trayecto. Vamos a ver luego que se pueden crear con muchas más opciones, ¿no? De la misma manera que para matrices había un montón más de opciones, para barridos también hay más opciones. Entonces, el resultado final de la operación de barrer con estos dos croquis sería, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en la pantalla. En este caso es un barrido que agrega material y es un perfil que persigue un trayecto. Una elipse, como se veía, que persigue un croquis generado. Veamos ahora, por ejemplo, algunas reglas que hay que respetar para poder crear las operaciones de barrer. Estas son algunas reglas que tenemos que respetar. Tanto el perfil como el trayecto son croquis, contenidos en un plano, recuerden esto siempre. Un croquis es un conjunto de entidades contenidas, entidades geométricas contenidas en un plano. El trayecto puede seguir un conjunto de curvas croquizadas o puede ser una curva en el espacio o incluso aristas del modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario a veces crear un croquis para poder hacer un trayecto. Yo puedo seleccionar aristas del modelo y de esa manera le estoy indicando cuál va a ser el trayecto que va a perseguir el perfil. Y la sección debe ser un contorno cerrado. De la misma manera que decíamos las reglas que tienen que respetar los croquis para la operación de extrusión o para la operación de revolución, para la operación de barrido también hay que respetar algunas reglas. La sección o el perfil tiene que ser un contorno cerrado, no se puede entrecruzar sobre sí mismo. Algo también a tener en cuenta es que el trayecto debe comenzar en el plano donde nosotros dibujamos el perfil. Es decir, el perfil tiene que estar en el punto inicial o final del trayecto, en un extremo. No puede empezar a la mitad del trayecto. Estas son reglas que debemos respetar. Y el trayecto no puede cruzarse sobre sí mismo porque da un problema para el barrido eso. Estas son reglas que debemos respetar. Y luego algunas sugerencias como para hacer más fácil la generación de estas operaciones es realizar primero el trayecto y luego la sección. Estas son algunas sugerencias que no tienen carácter de obligatorio. Es como para hacer más fácil el trabajo. Algo que es muy útil es
insertar una relación entre lo que es el trayecto y la sección. Es insertar una relación de coincidente o perforar para asegurar que el trayecto y el perfil están, digamos que el perfil está en la posición inicial del trayecto. Todo esto lo vamos a ir viendo con ejemplos en el programa. Y en el ejemplo que nos toca, acá vemos cómo se crea primero el perfil, perdón, esto es el trayecto. Recuerden siempre que son croquis. Los croquis son dibujos en 2 dimensiones, en donde nosotros tenemos que seleccionar un plano. Sobre ese plano luego dibujamos líneas, círculos, acotamos, insertamos relaciones para lograr que estén completamente definidos. Este es el croquis que va a definir el trayecto. Una vez que definimos el croquis, pasamos luego a dibujar lo que es el perfil. En este caso el perfil era una elipse que iba a perseguir el trayecto. De la misma manera, tenemos que lograr que el perfil sea un croquis completamente definido. Y luego, por último, una vez que tenemos el trayecto y el perfil completamente definidos y respetando las reglas que habíamos visto, insertamos la operación. Y ahí se puede ver el resultado final. Esto va a estar en lo que es el trabajo práctico número 5, que lo van a tener disponible. Y vamos a ver cómo ir combinando operaciones de revolución, operaciones de redondeo, operaciones de corte y, lo que vemos ahora, la operación de barrido. Siempre a menudo las piezas se van armando a partir de una combinación de operaciones. No necesariamente una pieza tiene que estar hecha a partir de solo operaciones de revolución o solo operaciones de extrusión. Siempre a menudo son una combinación de operaciones. Entonces, y tenemos que identificar cada parte de la pieza cuál es la operación más indicada para crear esa geometría. Recuerden lo que era siempre el procedimiento para crear piezas, era identificar las salientes principales, luego elegir el mejor perfil, y una vez que teníamos el mejor perfil, seleccionábamos el plano de croquis. Creábamos el croquis, creábamos la primera operación base, y luego empezábamos con las sucesivas operaciones a partir de la operación base. Bueno, para estos casos también tenemos que identificar cuáles son la operación principal. Para esta pieza será una operación de revolución y luego vamos a ir creando las sucesivas operaciones. El barrido, el corte, los redondeos. Bueno, y vamos a ir viendo que también la operación de barrer tiene luego un montón de opciones que nos permiten modificar lo que es el resultado final del barrido para lograr geometría más compleja. Pero digamos, en el modo más simple es un perfil, una sección que persigue un trayecto, tal como lo haría una tubería, una sección circular que persigue un camino. Eso es básicamente lo que son las operaciones de barrer. Vamos a ver ahora de qué se trata, por ejemplo, una operación de barrido. Vamos a ver. Este también es un caso de una combinación de operaciones.
una combinación de operaciones en donde hay operaciones de revolución y luego, para los rayos del volante, vamos a utilizar la operación de barrer. Este es un caso práctico que también podemos ir resolviendo luego con una demostración del programa. No, tranquilo que el audio está bien. Paramos un segundo para tomar un poquito de agua porque se hace un poco largo si no. Está todo bien. Vamos a ver ahora un caso práctico del volante que se ve en la pantalla, que es una combinación de operaciones de revolución y barridos. Incluso también se pueden ver luego una operación de matriz. Un poco un resumen de todo lo que estamos viendo hasta ahora. En este caso práctico, ahora se ve lo que es el seguimiento de cómo vamos a ir creando esta pieza, en donde la primera operación que vamos a crear va a ser una operación de revolución de lo que es el aro exterior. Bueno, ahí primero se hace la revolución de la parte central y luego la revolución del aro exterior. De esta manera nos va a quedar generado lo que se llama un sólido multicuerpo. Es decir, hasta este momento vamos a tener el núcleo y el aro desconectados. Es decir, que la pieza va a tener dos sólidos. Esto se va a ver reflejado en lo que es el árbol del modelo, ya vamos a ir viendo con el ejemplo. Y luego entonces generamos la operación de barrer, el rayo que va a conectar el núcleo con el aro exterior. Y por último, lo que se crea es una matriz circular de ese aro para generar las instancias, para generar lo que son los otros dos rayos adicionales para completar el modelo. Ahí se ve la primera operación de revolución, la creación del núcleo, en donde se trata de un croquis, como se ve en la figura, con cotas, con relaciones, que gira alrededor de un eje central. Gira los 360 grados y genera una operación de revolución, genera un sólido. Y la segunda operación que veíamos también, la creación del aro exterior, que también se trata de una operación de revolución, es decir, un croquis que gira alrededor de un eje y crea geometría. Y en este caso, lo que es el aro exterior y el núcleo están desconectados, lo que nos genera lo que se llama un sólido multicuerpo. Ahí en la imagen se ve
cómo figura, cómo aparece un sólido multicuerpo, en donde en la ventana de gráficos está el aro exterior, está el núcleo, y en el árbol del modelo, están las dos operaciones de revolución, y en un lugar del árbol donde figuran los sólidos aparece la indicación que tenemos dos sólidos en esta pieza. Es decir, que tenemos un sólido multicuerpo. Una pieza multicuerpo. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es crear la conexión entre el aro interior, entre el núcleo y el aro exterior. Esa conexión va a ser uno de los rayos, que lo hacemos con la operación de barrido. Y recuerden, una operación de barrido ¿en qué consistía? Era un perfil o una sección que persigue un trayecto. Acá en esta imagen estamos viendo el trayecto, que es un croquis. Recuerden, un croquis es un conjunto de líneas, arcos, que se dibujan sobre un plano. Es decir, tendremos que seleccionar un plano para crear un croquis. Luego hacemos el perfil, va a ser una trayectoria abierta que va a tener un inicio y un final. Y hay siempre que tratar de lograr croquis completamente definidos. Es decir, que estén siempre de color negro. Y luego tenemos que generar lo que es el perfil. El perfil es otro croquis, es decir, que tenemos que salir del croquis del trayecto y generar otro croquis en otro plano que va a estar en uno de los extremos del trayecto. En este caso, el perfil se trata de un círculo. Un círculo que va a perseguir el trayecto que habíamos dibujado anteriormente. Una vez que tenemos los dos croquis ya creados, completamente definidos, pasamos a insertar lo que es la operación de barrido, en donde el perfil persigue al trayecto. Una herramienta muy útil es, fíjense ustedes en la pantalla, que el perfil está dibujado de color verde y el trayecto está dibujado de color rojo. Bueno, esto se respeta, fíjense, en donde dice perfil y trayecto, está el perfil, esto es el perfil, está de color verde, y el trayecto, acá en la liñita esta, está de color rojo, acá, rosado, bueno. Es lo mismo que ocurre acá en este dibujo. Es para identificar de una manera rápida y sencilla quién es quién, digamos, quién es el perfil y quién es el trayecto. Entonces, en este caso, la operación de barrer va a crear material y lo que va a hacer es conectar el núcleo con el aro exterior. Y entonces lo que hace es crear geometría. Y ahora fíjense, en el árbol del modelo tenemos tres operaciones: la revolución del núcleo, la revolución del aro exterior y el barrido. Ahora, de esta manera están conectados y me crean lo que es un único sólido. A partir de este momento, lo que era un sólido multicuerpo se transforma en un único sólido. Y lo que me queda por hacer ahora es insertar la matriz. En este caso se trata de una matriz circular,
Entonces lo que tengo que seleccionar es el eje alrededor del cual voy a hacer la copia circular, una matriz circular. Una matriz siempre es la copia de una operación y en el caso de ser circular alrededor de un eje. Tengo que seleccionar el eje y la operación que quiero repetir. Y luego configurar la cantidad de instancias y el ángulo que yo quiero repetir. Ese es el resultado, se ve en pantalla, de la matriz circular. Y prácticamente ya tengo la pieza definida. Lo único que queda es insertar los redondeos. Normalmente los redondeos siempre se agregan al final de las operaciones. Es decir, que son operaciones que de terminación, por llamarlas de alguna manera. Los redondeos, los chaflanes, en general se agregan al final del árbol de operaciones. Tanto los redondeos como los chaflanes. Son operaciones que se agregan automáticamente, es decir, no hay que insertar ningún croquis y lo único que tenemos que configurar son las dimensiones. Vamos a ver luego, en la demostración con el programa, unos casos prácticos, en donde esta pieza va a ser la combinación de operaciones de revolución, operaciones de cortar, extruir y operaciones de matriz simetría. Y también, claro, algún redondeo. Y ahí se ven las dimensiones para que luego hagamos el práctico. Bueno, esto es básicamente todo con respecto a la operación de barrido. Si hay alguna duda se puede plantear ahora, lo podemos resolver ahora o lo vemos luego con la demostración del programa. Vamos a pasar entonces a lo que es la operación de recubrir. Vamos a tomar un segundo para tomar agua. Bueno, y con respecto a la operación de recubrir, ahí ya vemos una imagen previa de qué se trata esta operación, pero resumiendo, una operación de recubrir realiza una fusión conjunta de varios perfiles. Es decir, que nosotros vamos a ir creando un montón de croquis que van a ser secciones transversales de nuestra pieza. Entonces recuerden que para poder crear un croquis teníamos que seleccionar un plano, es decir que vamos a tener que insertar varios planos, sobre esos planos hacemos un croquis que va a ser una sección transversal. Luego la operación lo que hace es envolver a todos esos croquis y nos genera una operación, un sólido, que puede ser agregar material o cortar material. Trabaja de la misma manera que la extrusión. Con un croquis nosotros podemos
insertar, crear material, o podemos hacer un corte, es decir, quitar material. Ahí se ve cómo son los pasos para poder crear un recubrimiento sencillo, en donde primero hay que crear los planos, luego ir haciendo los croquis sobre cada uno de los planos, ir creando los croquis que van a ser secciones transversales. Y luego lo que hace es agregar la operación de recubrir. La operación de recubrir envuelve todos los croquis que nosotros creamos y en este caso nos genera un sólido. Y ahí se puede ver el resultado del recubrimiento. Esto que estamos viendo también se trata de un caso práctico. Bueno, se ve un poco borroso, pero en donde también se crea el extremo de esta pieza, que es un cincel. El extremo del cincel se crea con una operación de recubrimiento. Recuerden que recubrir lo que hace es una operación que envuelve a sucesivos croquis que nosotros vamos creando. Esos croquis son secciones transversales de la pieza. Una vez que creamos los croquis, tenemos que insertar la operación. De la misma manera que para matrices y para barridos, hay algunas recomendaciones para la operación de recubrir. Como por ejemplo, en el primer caso, pueden producirse errores si seleccionamos los perfiles en orden incorrecto. Lo que estamos viendo en el primer caso es el resultado de seleccionar primero ese círculo, segundo el cuadrado y luego los otros dos círculos. Entonces ahí se ve cómo el recubrimiento intenta empezar en una sección intermedia y luego irse para el cuadrado y volver a los otros círculos. Entonces es muy importante el orden en el que seleccionamos los croquis que queremos ir uniendo. Y no solamente es importante el orden, sino que también es importante el lugar donde seleccionamos los croquis. En el segundo caso, se eligen los puntos, digamos, correspondientes en cada perfil de una manera incorrecta. En el segundo caso estamos intentando unir este vértice con el opuesto del otro lado. Entonces para la operación de recubrir es importante el orden en el que seleccionamos los croquis y el lugar donde los seleccionamos. Y el resultado que nosotros esperábamos era un resultado de este tipo. ¿Y qué tipo de piezas o qué tipo de operaciones podemos lograr con recubrimientos? Lo podemos ver con este tipo de operaciones. Se utiliza mucho para transiciones. Ahí está. Justo Andrés estaba preguntando lo que apareció en pantalla, ¿no? Para piezas huecas. Esto puede ser para piezas huecas, para piezas macizas. Recuerden que el recubrimiento, tanto
el barrido como el recubrimiento puede ser una operación que agrega material o que quita material. Ya vamos a ir viendo que podemos hacer un croquis que sean dos círculos concéntricos y hacer el recubrimiento, y entonces hacemos una operación que solamente de pared delgada, tal como en este caso en este recipiente. O por ejemplo, este es otro recipiente en donde se unen perfiles circulares y elípticos. No solamente se hacen transiciones de un cuadrado o un rectángulo de más grande a más chico, sino de geometrías que van cambiando la forma. Y un caso práctico bastante demostrativo es como el siguiente, en donde se hace un destornillador, que es la combinación de operaciones de revolución y operaciones de recubrir, en donde se ve que la primera operación es la revolución. Ahí se ve el croquis, que gira alrededor del eje central. Luego se crea lo que es el vástago del destornillador. Y por último, el extremo, en donde el extremo se hace con una operación de recubrir. Recuerden que la operación de recubrir envuelve a los croquis que nosotros vamos dibujando. En este caso va a ser uno de los extremos, va a ser el propio final del vástago. El croquis intermedio va a ser el rectángulo y el croquis final un rectángulo más chiquito, en donde se puede ver con mayor detalle el extremo de la punta. Incluso para la operación de recubrir hay más opciones en donde se puede ver de qué manera se conectan los perfiles. Como por ejemplo, podemos agregar una condición de tangencia, con tangencia o sin tangencia. Y ahí se ve cómo se inserta la operación de recubrir, en donde es la unión de tres croquis. En realidad nosotros dibujamos dos croquis y el tercer elemento es la propia cara del vástago que ya estaba dibujado antes. Y por último, hay un ejemplo en donde se puede ver lo que nosotros siempre les mencionamos, que no hay una única manera de resolver los problemas en SolidWorks. Siempre se pueden plantear un montón de soluciones a un mismo problema. Como por ejemplo, en este ejemplo, en el caso de esta botella, nosotros podemos elegir crear lo que es la operación fundamental, es decir, el cuerpo de la botella, de dos maneras diferentes. Podemos elegir hacerlo a través de operaciones de barrer. Recuerden que era barrer, era un perfil, en este caso esta elipse, que persigue un trayecto. ¿Cuál es el trayecto? La línea central. Y en este caso, lo que es el perfil es modificado a través de curvas guía, que se llaman. Estas curvas guías lo que hacen es modificar el perfil a medida que recorre la trayectoria.
O también podemos elegir crear esa operación a través de una operación de recubrir. ¿Y en qué consistía la operación de recubrir? En un montón de perfiles que luego eran envueltos a través de una operación. De estas dos maneras podemos conseguir el mismo resultado. ¿Y de qué va a depender que utilicemos uno u otro camino? Es de la información que tengamos disponible. Bueno, nosotros ahora proponemos hacer un corte, luego podemos plantear todas las dudas y lo mejor es que a través de la demostración del programa vayamos evacuando todas esas dudas.